montañas. Llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. A esta hora me tomo la vida con optimismo. Postobón, tómate la vida. En la W, la hora en Colombia. 12 de la tarde en punto. Hoy nos levantamos orgullosos. Las razones sobran. Yo me la tomo con optimismo cuando juego con mis hijos en casa. ¿Saben qué? Yo me la tomo con optimismo cuando exploro todas las selvas de mi país. Yo sí me la tomo con optimismo cumpliendo las metas de cada día. Hermano, yo me la tomo con optimismo en cada pedalazo hasta llegar a la cima. Colombia, es el momento de tomarnos la vida con optimismo. Postobón, tómate la vida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, son las 12 del día, 1 minuto en Colombia. Y gracias por acompañarnos en la sintonía de nuestras estaciones de radio de la W y gracias por hacer parte de nuestro Facebook Live desde cualquier lugar del planeta. Ya veo más de 200 personas conectadas a esta hora y hoy tenemos invitados a Pablo Cruz de Voces de Paz en el Congreso y al congresista Jaime Amin del Centro Democrático. Vamos a hablar sobre las cosas que faltan en torno al cumplimiento de las FARC, en torno a los menores y a los bienes de las FARC. Seguramente será un debate, ¿cómo podemos llamarlo? Muy nutrido por tanta información que se ha conocido en los últimos días. Pero antes, mucha atención, tenemos primicia, lo habíamos anunciado. ¿Qué tienen que ver, Jairo, los paramilitares que fueron extraditados hace varios años a los Estados Unidos con todo el escándalo que estamos viendo en Colombia? Ciertamente un escándalo penoso, un escándalo vergonzoso, lo que ha ocurrido con estas grabaciones que han revelado en la Fiscalía General de la Nación que involucran a varios expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, pues lo deja un poco a uno con aliento de que están cayendo, pero también con desaliento frente a la justicia. ¿En manos de quiénes hemos estado los colombianos durante décadas en torno a impartir justicia? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Son todos? No, no son todos. Hay muy buenos magistrados, hay muy buenos fiscales, hay muy buenos jueces. Y sería muy irresponsable decir que la justicia toda está podrida, pero ciertamente hay unas manzanas podridas que tienen que caer, que caigan todas, porque no son solamente los que se han mencionado, de eso sí tengan la plena seguridad. Necesitamos una justicia limpia, una justicia decente, una justicia que nos llene de orgullo a los colombianos y no de pena, como lo que hemos visto en las últimas horas. Por eso en Colombia ha caído el fiscal anticorrupción por corrupción. Y ahora denunciados estos expresidentes de corte también por corrupción. Y entonces se la han pasado durante décadas, quizás, negociando fallos, absoluciones falsas, tumbando procesos, declarando falsos inocentes. La verdad es muy preocupante. Por esa razón, muchos magistrados no se quisieron reformar en el momento en el que se planteó la reforma a la justicia. ¿Por qué? Pues tal vez porque estaban protegiendo sus andanzas y se estaban protegiendo paradójicamente de la justicia, Ojalá caigan todos, ojalá nos digan los nombres de todos, ojalá. Y hay que tener en cuenta que estas personas, sin lugar a dudas, están no solo en la mira de la justicia en Colombia, sino de Estados Unidos. 12 del día, 4 minutos, excúsenme que me haya alargado. Vuelvo y digo, hay magistrados muy valiosos que hacen una valiente tarea, igualmente fiscales muy valiosos y valientes, jueces,
Pero esas manzanas podridas hacen mucho daño y lo peor de todo es que hace mucho tiempo se venía rumorando sobre estos nombres. No estoy diciendo que sean culpables, pero todo indica que las grabaciones de la DEA son muy, pero muy comprometedoras. Muy, muy comprometedoras. Estos personajes que han movido los hilos no solo de la justicia que imparte la Corte, sino también que metieron sus tentáculos en las otras cortes, en la fiscalía. Movían todo, todo. Salían de una corte y se metían a otra. Lo sabíamos desde hace mucho tiempo. Estos nombres, Bustos y Ricaurte, especialmente, eran mencionados en columnas de opinión, en informes periodísticos, recientemente este fin de semana la columna de Daniel Coronel. En fin, esto era un secreto a voces. Jairo, excúseme que me extendí. Por favor, cuéntenos la primicia sobre los paramilitares en Estados Unidos y todo este escándalo. Vicky, con las buenas tardes. Todo tiene que ver, mucha atención, con un proceso que se sigue en Estados Unidos bajo el rótulo de obstrucción a la justicia ante las autoridades de Estados Unidos. Este es un proceso gigantesco que están adelantando las autoridades de Estados Unidos y que tiene que ver justamente con las nuevas revelaciones que ha entregado el fiscal Néstor Humberto Martínez en las últimas horas. ¿Y por qué esto, Vicky? Porque la W ha conocido que en las últimas semanas varios exjefes paramilitares levantaron la mano ante la justicia de Estados Unidos y le contaron y entregaron información sobre supuestas extorsiones y cobros y manejos irregulares que se venían haciendo, al parecer, desde la Corte Suprema de Justicia e incluso desde la propia Fiscalía para frenar extradiciones. Es decir, los jefes paramilitares le contaron a la justicia de Estados Unidos de que les pidieron gruesas sumas de dinero para frenar las extradiciones, esto con la complicidad de varios magistrados y varios funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. Lo que han dicho es que están dispuestos a entregar toda esa información y de hecho ya han entregado muchos testimonios y declaraciones que han sido corroborados por la justicia de Estados Unidos. Adicionalmente han dicho que les prometieron frenar sus investigaciones en Colombia, caso que en unos hechos funcionaron, pero en otros no funcionaron. La justicia de Estados Unidos está trabajando de la mano con el fiscal general precisamente, y el compromiso de Colombia es desarchivar algunas denuncias y algunas investigaciones. Vicky, usted recordará que desde hace mucho tiempo también se nombraron a magistrados, incluso diferentes a los de los que estamos hablando, que estarían en relaciones irregulares o ilegales para cuadrar procesos. Es por eso que la justicia de Estados Unidos lleva un proceso de obstrucción a la justicia, porque considera que es su obligación investigar si estos funcionarios judiciales de alguna u otra manera habrían frenado procesos, incluso procesos de extradición hacia muchos paramilitares. También nos dicen que señalados narcotraficantes están también levantando la mano en Estados Unidos porque quieren entregar información clave sobre todo lo que está sucediendo y que ha sucedido, dicen ellos, durante mucho tiempo en altas esferas de la justicia colombiana. Estos testimonios ya reposan en las manos de los investigadores de Estados Unidos, Vicky, que podrían ya empezar a tomar acciones judiciales frente a gente muy importante en Colombia, nos dicen, y esto lo sabe el fiscal Néstor Humberto Martínez, con quien están trabajando de la mano, como le digo, y por eso la prontitud y la confianza que le tiene Estados Unidos a esta administración, a este fiscal, y le ha entregado las grabaciones en los últimos días y prometió entregarle declaraciones para que aquí también se tomen acciones. Mientras esperamos que definan la situación de Andrés Felipe Arias en torno al escándalo de Odebrecht, pues ya la Procuraduría se ha movido en torno a Miguel Peñalosa, exministro, exconsejero
también perteneció a los dos gobiernos, al gobierno de Álvaro Uribe, al gobierno de Juan Manuel Santos. Luz Helena, ¿por qué le abren a Miguel Peñalosa? Por fin, por lo menos en la Procuraduría. Sí, investigación disciplinaria, Vicky, y esto en desarrollo a las investigaciones que adelanta en el caso de Odebrecht y los hechos relacionados con las presuntas irregularidades en la adición al contrato de concesión 01-2010, la de la Ruta del Sol, tramo Ocaña Gamarra. Abrió esta investigación disciplinaria contra el exministro de Transporte Miguel Peñalosa. El pasado 23 de febrero, la Procuraduría había revocado el auto que había archivado a favor de Peñalosa esta investigación por esta adjudicación irregular de la Ruta del Sol en su condición de consejero para las regiones. Ahora el despacho del Procurador General Fernando Carrillo investigará las presuntas sumas de dinero entregadas al entonces ministro Peñalosa por parte de la firma Odebrecht para la edición de este contrato en concesión. Por ese motivo se investigará un posible enriquecimiento ilícito patrimonial injustificado. El Ministerio Público también decretó la práctica de pruebas para verificar la ocurrencia de las conductas y las circunstancias de las mismas, así como la responsabilidad disciplinaria del exministro. A las 12 del día, 10 minutos, ya tenemos más de 500 personas conectadas en nuestro Facebook Live. Hoy invitados Jaime Amín y Pablo Cruz. Hablaremos del tema menores de edad en las FARC y bienes de las FARC. 2 puntos que veremos cuántos se han cumplido. Solo en segundos, aquí en la W, estamos actualizando las noticias. Ana María Cuesta. Pues Vicky, el Ministerio de Defensa afirmó que han recibido más de 300 casos de hechos sospechosos en contra de las FARC, ahora que todos los excombatientes que han salido de las zonas veredales pueden deambular con total libertad por todo el país. Esto dijo el ministro Luis Carlos Villegas. De esos 365 han sido descartados porque no se pudo comprobar que hayan sucedido. Esto, por supuesto, en consulta con los presidentes de las juntas de acción comunal, autoridades civiles, etc. Y de los otros 248 o algo parecido, hemos de ahí derivado un Consejo de Seguridad o una actuación de la Fiscalía General de la Nación o de la Defensoría del Pueblo. Caterina, ¿qué pasa en Caracas a esta hora? Pues mucha información, Vicky. Diosdado Cabello ha pedido al Ministerio Público la captura contra Germán Ferrer. Él es el esposo de la fiscal Luisa Ortega Díaz. Mucho se habla de que ambos estarían pidiendo asilo político. La otra noticia, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, defendió que Venezuela debe mantenerse libre tanto de intervención extranjera como de autoritarismo. Y también información de último minuto, Chile dice que no apoyará golpes de Estado ni intervenciones militares en Venezuela. A esta hora, Vicky, se instala una comisión de la verdad por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, netamente chavista, para evaluar y analizar los hechos de los últimos días de protesta en el país. 2 noticias, muy rápido. Vamos, Lucas Pombo, ¿qué dice el gobierno acerca del zafarrancho que se armó por reforma política en el Congreso? Pues Vicky, la presión de los partidos políticos, de los organismos de control y del Consejo de Estado han dificultado el trámite de esta reforma política que apenas cursa su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Después de 3 días de debate solo se ha podido votar la ponencia que pide el archivo de este proyecto y aún no se discute el articulado de esta importante iniciativa que hace parte de los acuerdos de paz con las FARC. Para que se dé una idea, Vicky, los representantes de esta comisión radicaron 110 proposiciones para modificar e incluir disposiciones en el articulado de este proyecto. Por esta razón, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, hizo un llamado a no desperdiciar la oportunidad histórica de tramitar esta reforma política. Bueno, nosotros esperamos que el Congreso sea consciente del desafío histórico que tiene. Esta es una reforma electoral que busca ampliar nuestra democracia, que busca profundizar nuestra democracia, que busca que existan unas autoridades electorales más independientes y modernas. Sería realmente muy frustrante para la sociedad colombiana en su conjunto que se perdiera esta oportunidad. Y muy rápido, a las 12 del día, 13 minutos, vamos a Cali para empezar nuestro debate. ¿Qué pasó, Erika? Vicky, ante constantes incumplimientos con la entrega de medicamentos, asignación de citas con especialistas y autorización de tratamientos, un grupo de familiares de usuarios de la EPS Medimas realizaron un plantón en la sede de esta entidad en la capital del Valle del Cauca. Leila Salinas, vocera de los afiliados. De nuevo nos obligó Medimas a tomarnos la sede administrativa de la Regional Occidente en la ciudad de Cali de esta EPS. Incumplimiento total. Totalmente descubiertos por esta EPS. Muy bien, ya tenemos las 12 del día, 14 minutos. Empezamos en nuestro Facebook Live de la W nuestro debate y saludamos al congresista Jaime Amín del Centro Democrático. Bienvenido a la W.
Muchas gracias, Vicky, un placer estar aquí. Un saludo especial para ti y para toda la amable audiencia, lo mismo para el doctor Cruz, el panelista. Pablo Cruz, de Voces de Paz en el Congreso. Bienvenido también a la W. Muy amable, Vicky, un saludo cordial para su equipo de trabajo y, por supuesto, un saludo muy especial al senador Jaime Amén. Gracias por acompañarnos. Creo que no podemos empezar el debate sin preguntarles por todo este escándalo que involucra a expresidentes de Corte Suprema de Justicia. Pues Vicky, yo, si me lo permites, creo que esto es una extraordinaria oportunidad que puede vivir el país. Quiero decir, esto es una catarsis que bien aprovechada puede hacer que el país avance en la dirección indicada como lo está exigiendo la sociedad colombiana. Cuando la sal se corrompe, decía la Biblia, y hemos visto 3 cabezas del más alto órgano de la justicia colombiana, la Corte Suprema de Justicia, involucrados en un escándalo que por supuesto desmerece de su trayectoria, de la responsabilidad recibida, que apena por completo al aparato judicial colombiano, que de alguna manera manda un mensaje muy desmoralizante si se mira desde el vaso medio vacío, pero al mismo tiempo creo que podría ser una magnífica oportunidad para que recapacitemos como ciudadanos y entendamos que hay dos enfoques. Un enfoque, diríamos, que parte de la educación para que los futuros magistrados de este país, en 10, 15, 20 o 30 años, aprendan que desde ahora esa alta responsabilidad tiene que ser objeto del más severo escrutinio y llegar a esos cargos debe significar la más alta responsabilidad para un abogado. Y por el otro, apoyar sin ambajes la posición clara, enérgica del fiscal general de la Nación, que ha dado trámite a esta investigación que no puede dormir el sueño de los justos en la Comisión de Absoluciones de la Cámara. ¿Y qué dice Pablo? Vicky, no, por supuesto que coincido en que este es un episodio desolador y muy triste para todos los colombianos. Pero esto no es nuevo. Lo que ocurre es que había otros elementos, particularmente la existencia del conflicto, con el cual se tapaba toda esta vagabundería y todos estos escándalos que son conocidos. Los abogados sabemos desde hace muchos años que las altas cortes politizadas hasta el extremo se han convertido en un factor de distorsión de la administración de justicia, y esto es muy triste decirlo. Por supuesto que allí también hay juristas destacados, juristas que cumplen con su deber, pero desafortunadamente la politiquería transformó y complicó el ejercicio de una administración de justicia al tono de lo que exige la sociedad. Muy triste y muy melancólico. 12 del día, 17 minutos. Pues vamos a lo que nos toca. Las FARC se comprometieron a entregar, por supuesto, su lista de bienes. Veía en las últimas horas a Iván Márquez pidiéndole al fiscal general que entregara a las FARC la lista de los bienes que tiene la Fiscalía en su poder. Y el otro punto que está ahí en veremos, yo no sé finalmente qué ocurrió, Pablo, pero el tema de los menores. Estos 2 puntos que la gente está esperando finalmente que se cumplan dentro de ese proceso de paz. Bueno, Vicky, lo primero que hay que señalar es que ante los colombianos y el mundo entero ha quedado definido y claramente establecido que la insurgencia de las FARC ha cumplido plenamente lo pactado en el Acuerdo de Paz de La Habana. Esto es lo primero que hay que destacar. No obstante, las dificultades y los incumplimientos también ampliamente conocidos por parte del gobierno de los compromisos que él asumió. En este punto que me tocas sobre los bienes, también es una parte de la mitología que envolvía la justificación del conflicto y de la guerra. Aquí no había problemas de la administración de justicia, porque existía una insurgencia armada. Aquí no había corrupción, porque existía la insurgencia armada. Como desapareció la insurgencia, los colombianos tristemente nos dimos cuenta de que nuestro país está copado por la corrupción, la administración de justicia desacreditada, los poderes públicos debilitados, los partidos corruptos, con destacadas figuras de los partidos involucrados en delitos, en crímenes, etcétera. De modo pues que tenemos un panorama bastante desolador. Eso, por fortuna y gracias a la terminación del conflicto, se puso en evidencia y a eso nos tenemos que resolver los colombianos, enfrentar en los próximos años y en las próximas generaciones. Sobre el tema que me preguntas, sobre los bienes, ese es un mito también. Aquí se ha dicho pues que las FARC tiene dineros en todo el mundo, cuentas en el extranjero, y los insurgentes lo que han dicho, no, autorizamos al gobierno, particularmente al señor fiscal, para que las traiga, para
resarcir a las víctimas. Por favor, que las traigan, dicho los insurgentes, sin ningún problema. En segundo lugar, sobre los menores, también esto ha sido parte de una campaña de justificación de la guerra, porque la mentira es uno de los instrumentos quizás el más mortífero en cualquier guerra del mundo y por cualquier pretexto. Desacreditar al adversario forma parte de las coordenadas del enfrentamiento. Entonces, cuando se hablaba y se ha dicho que las FARC era un ejército de niños, yo siempre he dicho en el Congreso, que al senador Amin Saki le consta, que esa es una campaña en el fondo contra el ejército colombiano, el ejército más grande de América, enfrentado contra un ejército de niños chirriquiticos. Esa historia ya quedó también en el suelo y en el piso. La insurgencia ha entregado porque está los muy menores. largo. Ha entregado los menores. Permítame un segundo. ¿Qué dice Jaime Amin sobre este tema? Porque dice Pablo Cruz que se trata de un mito el tema de los bienes. Cojamos un tema por uno de los dos temas. El tema de los bienes, ¿es un mito? El canal RCN sacó hace más o menos un año una investigación de la Fiscalía de Costa Rica. En esa fiscalía se judicializaron e identificaron bienes por valor de $37 millones de testaferros de la FARC. Esa información fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, yo lo recuerdo muy bien. Eso es solamente la punta del iceberg de una fortuna criminal inmensa, acumulada a lo largo de muchas décadas de lastimar a la sociedad colombiana, de utilizar todos los medios a su alcance para, a través del narcotráfico, a través del secuestro, de la extorsión, del boleteo, del gramaje, a hacer una fortuna, acumular una fortuna criminal que la revista Forbes ubicó en más o menos $11.000 millones y que lo situaba como el tercer grupo criminal con más poder económico en el mundo. Estas no son cifras inventadas. Cuando uno ve que las FARC, y el testimonio más fehaciente es la inmensidad de cultivos que hay en el país, casi 200.000 hectáreas, son el principal cartel de cocaína del mundo, pues uno dice, todas esas gananciales tenían que ir o a Huacas, como aquella famosa de los 40.000 millones que hasta para una película dio, como testaferros, bienes, fincas, vacas, cuentas en el exterior, en fin, una cantidad de bienes no descritos, no conocidos aún por la opinión pública y que solamente para hablar de lo que la Fiscalía General de la Nación ha reseñado, estamos hablando de más o menos 1.3 billones de pesos que están definidos en bienes incautados a la FARC y que están haciendo tránsito a extinción de dominio. Mire, Vicky, estas cosas hay que decírselas al país. Y yo hubiera querido comenzar esta respuesta por hacer una aseveración con la mayor sinceridad. Y es que nos parece bien como colombianos, ¿no? Como Centro Democrático, que 7.000 guerrilleros de base se desmonten, dejen de lastimar a la sociedad colombiana, se concentren, entreguen las armas y no sigan delinquiendo. Es una magnífica noticia. Lo que está muy mal es que de alguna manera quienes dieron las órdenes para que esos 7.000 guerrilleros cometieran los peores crímenes vayan a pasar a la total impunidad, queden con bienes, queden con armas, queden con caletas que nunca vamos a saber dónde están, y eso es lo que hay que definir claramente y exigirle a la Fiscalía que llegue hasta la última consecuencia, porque a Santos no se le puede exigir nada. Todo lo dio. Les voy a pedir que tratemos de ser un poco más concretos para poder tener un diálogo aquí este mediodía en la W. Por supuesto. Pablo, sáquenos de una duda. Sí. 15 de agosto no era la fecha definitiva para menores y bienes. Pregunto, ¿se cumplió con esa fecha en torno a los bienes? ¿Ya se entregó, ya el gobierno tiene en sus manos esa lista de los claro bienes? Que la tiene. Ya la tiene. Yo personalmente no conozco los detalles, pero sí sé que los insurgentes han cumplido la totalidad de sus compromisos. Entre ellos, entregaron una lista de bienes, pero además, adicionalmente, no solamente le entregaron la lista, sino que invitaron al señor fiscal, que sabe dónde está la plata de que tienen guardada, que la traiga. Por favor, que la traiga. Si eso es así, que la traiga. Pero esos son mitos. En el caso del senador Amin, yo le tengo que contar que esa fábula de los 37 millones en Costa Rica se resolvió de la siguiente manera. En Colombia se hizo el escándalo, pero la Fiscalía en Costa Rica demostró que allí no hay nada. Involucraron a unos familiares exiliados del comandante Pablo Catatumbo. Presentaron a su hermana pues como un testaferro, etcétera. Y la Fiscalía, las autoridades legítimas de Costa Rica,
le presentaron excusas a la señora hermana de Pablo Catatumbo y dijeron aquí no hay absolutamente nada. Entonces, como esa, son muchas fábulas, pero reitero, la insurgencia ha invitado al señor fiscal, por favor, traiga la plata, que usted sabe dónde está. Y en el tema de los niños también la fecha no era 15. Sí, y así ¿Y es. qué pasó? Es que ya no puede, nadie puede tener menores porque ya sacaron las. Vamos Por a eso, suponer pero mi un pregunta, caso. ¿entregaron ayer los menores? Claro, Nazar? los que quedaban se entregaron a la ¿Cuántos? Cruz Roja Internacional el día 15. Los últimos jóvenes que existían, algunos con reticencia, que no querían separarse de quienes han sido sus protectores durante todos estos años. Entonces, ya no hay dónde guardar niños porque ya se desaparecieron los frentes guerrilleros, se desarmaron, ya no hay bloques ni comandos de las FARC, ya son zonas públicas y abiertas. Entonces, ¿dónde van a esconder niños? ¿Cómo los van a guardar? Ya todos fueron entregados, Vicky, por fortuna, y ese mito reitero. ¿Cuántos fueron? No sé, entrega? la última escuché que habían sido como 20 o 25. O sea que en total son como un poco más de 100. La cifra de total de es como un menores, poco más de 100, por lo que veo. Es posible, Vicky, la verdad no conozco esos datos. Yo lo que sí sé es que ese mito de decir de que las FARC era un ejército de niños chiquiticos combatiendo a 500,000 de soldados armados hasta los dientes, quedó también demostrado que era una falacia y era un pero instrumento tampoco, de la porque guerra. es que nosotros vimos las imágenes también durante mucho tiempo de menores de edad que estaban siendo entrenados por las FARC, menores de edad que fueron abatidos en combate con el ejército y con las autoridades colombianas. O sea, de todas maneras, pues, don Pablo, no podemos decir que eso es un mito, porque las FARC sí tenían a muchos menores de edad en sus filas, y están los testimonios de las mamás donde dicen también que se los llevaron obligados a las filas guerrilleras. Entonces, ¿esto no es un mito o todo es un invento? Yo creo que tampoco podemos llegar a ese extremo. Indiscutiblemente que en la insurgencia, y sobre todo con ocasión al conflicto, cuando hubo masacres, por ejemplo, en la que participaron los paramilitares y agentes del Estado, y sobrevivieron pequeños niños, se refugiaron en la guerrilla. Eso es así, de eso ahí también, y los van a conocer. Que tú nunca los traigas y los invites a esos jóvenes, ese es otro tema. Pero que también hay ese tipo de escenario, los hay en la insurgencia. ¿Qué dice Jaime Amin? No, bueno, eso es parte también, se lo digo con respeto al doctor Cruz, es parte del cinismo con el que la FARC y sus voceros han manejado estos temas. Tratan de trivializar algo que es digamos, del tamaño de una catedral. La Universidad Sergio Arboleda, para no hablar del otro caso que ahorita documentaremos del exfiscal Jorge Perdomo, que mostró cómo en los últimos años 11.556 niños, habló de en los últimos 20, 25 años, habían ingresado a la FARC, de los cuales 37% eran niñas. Claro que esos niños crecen, claro que esos niños se hacen adultos, claro que esos niños aprenden a delinquir en vez de estar en la escuela porque son sustraídos del seno de sus hogares a la fuerza. Pero la Universidad Sergio Arboleda presentó un informe a principios de este año según el cual el 60% de los integrantes del grupo criminal de la FARC venían de ser menores de edad reclutados a la fuerza. Y ahí está el informe, pues, que acredita esta información. Ahora, lo otro es innegable. Cuando uno ve al cabecilla Márquez decir, dejen la joda de preguntar por los niños, pues evidentemente es porque no le han hablado con la verdad al país, y hay una gran cantidad de menores que todavía están en poder de ellos y que deben ser entregados a la autoridad competente, bien sea la Cruz Roja o el Bienestar Familiar. Pero que no nos vengan a decir ahora que es que estos eran unos pobres angelitos que se nutrían de los fines más altruistas y que nunca delinquieron y que solamente tenían los más altos fines para la toma del poder. Yo creo que todos los colombianos debemos celebrar, repito, que 7.000 personas dejen las armas y dejen de lastimar al pueblo colombiano. Y hemos dicho otra cosa, Vicky, es importante reiterarlo en la W, que a esos muchachos que están concentrados en las zonas veredales, el Estado, no importa el gobierno, el Estado, debería garantizarle los mecanismos suficientes de oportunidades laborales para que se reinserten a la vida civil. Lo merecen ellos y lo merece la sociedad colombiana. Pero no Permítame podemos que olvidar usted, de dónde se viene. Permítame que usted, excúseme solo un segundo que usted me hace traer a la cabeza una pregunta que es interesante escuchar a Pablo Cruz sobre esto y quiero también escuchar su opinión, y es
todos, y Jairo también lo mencionaba, todos esos videos que durante años vimos de niños haciendo entrenamiento dentro de las FARC, en los campamentos de las FARC, ¿eran videos falsos? ¿Utilizaron siempre a los mismos niños? ¿O qué explicación tiene eso? Y lo otro es, ¿hasta qué punto se borra el delito si el niño ya creció? Pues no sigue siendo el mismo delito, Pablo. Mira, Vicky, yo lo que tengo que señalar es lo siguiente. Pareciera que todavía estuviéramos en el conflicto. El día 15 se culminó todo el proceso de desmovilización y desarme de lo que fue la insurgencia más poderosa de América Latina durante los últimos 50 años. Eso yo creo que es lo que hay que destacar en el país. Ya no hay guerrilla, ya no hay insurgentes. Pablo, pero es que no están estamos armados. en ese debate, eso es otra Entonces, cosa. no, pero eso por es eso, perfecto, pero vuelvo y te estamos digo, hablando de los niños. De los los niños, videos, pero es que ya cuáles niños si contestemos ya no puntualmente. están. Es que ya no pueden, ¿dónde los pueden tener? Si en ese momento, Vicky, tú y el inspector de policía y el alcalde, etcétera, pueden ir allá a ver si están allá los niños. Es que más, eso mire, ya, Vicky, antes eso era teoría, no, que es que los tienen allá obligados. Le he Pero mencionado... es que ya no, Vicky, a partir de ayer no podemos pensar de que hay una guerrilla que allá en esas zonas, que eran de movilización hasta el día de ayer, y que ahora son abiertas y públicas, tienen por allá en un cajón escondido un poco de niños chirriquiticos, por favor. Eso no es así. Además, ya crecieron, Eso ya se no los es llevaron, así. se los llevaron a la fuerza Pero cuando no, tenían eso- 10, 12 años y ya crecieron, pues La hoy ya son fuerza mayores de edad. armada usted hasta los dientes y con 500,000 de soldados encima era más fácil Eso es casi como decir distraerse. que las Yo creo que ese no es el niñas- debate, Vicky, ahora, sin dejar de ser importante. Yo creo que la... Créame que eso es lamentable, Eso- que eso haya ocurrido como un fenómeno de la guerra, que se hayan involucrado menores, que se hayan involucrado mujeres, que se hayan involucrado, porque eso también, las FARC, el 40% son mujeres, y eso podría también ser objeto de un examen y de un escándalo, etcétera. Entonces me Escúcheme parece que lo que Señor. tenemos que reconocer es que ya eso desapareció. Esto es un debate, entonces, escúcheme en esta posición. A ver, mi doctora. Eso es como si habláramos o trivializáramos con que las niñas que fueron sustraídas del seno de sus hogares a los 12 o 13 años, los casos ampliamente documentados de violaciones al interior de la FARC y de otros grupos criminales, de esas menores de edad, que por efectos de tener un niño con algún guerrillero a la fuerza, quedaron, para no hablar de las que fueron por miles obligadas a abortar, que es un delito terrible de lesa humanidad, que fueron obligadas a permanecer en las filas del grupo criminal y después hacen mayores de edad, no, el delito permanece. El delito se cometió y el delito fue sistemático. Y la sistematicidad es lo que hace que precisamente el delito pueda ser o tener la connotación de lesa humanidad. Pero si no fueran suficientes, el estudio que yo traigo, que lo comentamos en la comisión primera, creo que usted estaba también conmigo allí, del doctor Perdomo de la Fiscalía, el estudio de la Sergio Arboleda, que habla de un número del 60% que eran menores cuando ingresaron a la FARC. También está el estudio del año 2012 de la tristemente recordada Springer Tocarruncho, que decía que el 42% de los integrantes de la FARC corresponden a menores que fueron violentamente reclutados. De suerte que este tipo de cosas, aunque hagan parte del pasado, y es bueno que esa página se doble, al mismo tiempo la sistematicidad de esos crímenes exige que hayan responsabilidades y sanciones para quienes los cometieron, ofendiendo y lastimando no solamente a sus familias, sino también a la sociedad colombiana. Yo creo que ahí la Fiscalía tiene un trabajo muy grande por hacer. Discúlpame, Es que- pero es que esa era mi discurso- pregunta, Pablo. Este discurso, perdóname, Vicky, un segundo. Sí. Este discurso pareciera que tuviéramos todavía en el conflicto. Yo creo que lo primero que los colombianos tienen que hacer conciencia y claridad es que se terminó un conflicto armado de 53 años lleno de horrores. Es que no solamente en la guerrilla. Yo le he contado a usted, mi hermano fue secuestrado por agentes del Estado, desaparecido y asesinado. Y yo no estoy pidiendo venganza. Estoy Mire, pidiendo al yo contrario tampoco, reconciliación. Pablo. Mi tío Alfredo fue Sí, secretado yo entiendo, por Martín pero Caballero. a mí me parece que siendo un la anciano. tarea O sea, yo de también hoy, he sido víctima la del tarea conflicto de hoy, y de la FARC. la tarea de hoy También. es alegrarnos de que estos horrores de la guerra, Sí, que no pero uno solamente son esperaría, estos, sino Pablo, otros. excúseme, pero uno esperaría, listo. Supongamos, Pablo, ver. que hubiese 100 menores en este momento en las FARC. Ajá. Listo, que las FARC en eso... Pero uno esperaría que las FARC salieran y dijeran durante nuestra historia
historia reclutamos tantos menores que ya se volvieron grandes, pero no reconocen que no reclutaron solo 100, es que no pueden ser solo 100. Pero mira, David, que ya lo han dicho ellos, los han entregado. Y vuelvo y te digo, por eso, leí en la prensa ayer, a lo largo de la historia? En medios de comunicación ayer que menores se resistían a entregarse a los organismos del Estado, porque le tienen desconfianza, porque, bueno, por 1000 razones. ¿Cuántos menores reclutaron? ¿Cuántos menores reclutaron las FARC en toda la historia? Lo primero que tienes que saber es que eso no era una multinacional que tenía contadores públicos y un registro. No, eso no es así. El registro no del Centro Democrático, sino de la Fiscalía no General pensar de la que la Nación. guerrilla Porque tenía una sección de contabilidad en la cual estaban establecidos cuáles eran los menores. ¿Dónde está? Eso no es así. Pablo, pero no escuchemos para que la información el conflicto también involucró jóvenes, mujeres, inocentes, para que la audiencia también escuche. Sí. El Bloque Sur, según ese informe que lo promocionó mucho el la señora Springer. Los casos de reclutamiento en las estructuras fueron los siguientes: 845 menores en el Bloque Sur, 430 en el Comando Conjunto Central, 172 en el Bloque Caribe, 1003 en el Bloque Occidental, 7867 en el Bloque Oriental, el más grande, para un total de 11.556. Esto lo dice la Fiscalía General de la Nación. Esto lo está diciendo el Centro Democrático. Claro, se hicieron mayores. No. Se hicieron yo mayores. Le quiero decir, senadora, que son horrores, sin duda. Perdóname, que hay que doblar la página también, pero que eso no puede quedar en la impunidad. Esa estadística tiene origen en la señora Springer. Que usted sabe en qué quedó eso. No, usted sabe, Pablo, que el exfiscal Montealegre, que era el jefe político de la doctora Springer, apoyaba el proceso de paz. El fiscal Montealegre lo apoyaba y es bueno recordarlo. Y es bueno recordar de que ese informe de la señora Springer está lleno de credibilidad. Entonces, solo que costó 10 mil millones de pesos. No es para quedarnos ahí, yo estoy de acuerdo. Nosotros no nos podemos quedar siempre ahí. Pero reciclar esa información no es mala para evitar que se reciclen nuevas violencias. Porque creo que el mensaje que se le manda a la sociedad colombiana hacia el futuro es que el crimen sí paga y que todo puede ser perdonado, olvidado y que caigan en la impunidad. Pero más que eso, Pablo, el problema es que el proceso de paz habla de verdad. Correcto. Y hay que contar toda la verdad, digamos, toda la verdad. ¿Cuántos menores reclutaron las FARC a lo largo de su historia? Eso hace parte de la verdad. Es que yo no ¿Cómo sé. ¿Cómo los reclutaban? ¿Qué era lo que hacían con ellos? Yo lo que conozco, yo fui abogado de un guerrillero que fue reclutado menor de edad. Fue reclutado según su historia. Su apodo es Machete. ¿Sabe por qué lo llaman Machete? Señor. Porque no tiene 38 machetazos en su cuerpo, de los cuales por lo menos unos 20 en la cara. ¿Sabe qué me decía Machete? Que las fuerzas del orden, los paramilitares, en una vereda de apartado Antioquia, hicieron la masacre de toda su familia. Le cortaron la cabeza y él se salvó porque un hermano le cayó encima y como le han pegado 38 machetazos, entonces creyeron que estaba. Y unos vecinos lo recogieron, siendo un muchacho de 12 o 13 años, medio lo curaron una semana y le dijeron, tiene que irse porque no viene el general del Río y nos fusila a todos. Ese muchacho está en la guerrilla. Y yo le preguntaba, ¿y tú no pensaste en ir a poner la denuncia? Dijo, pero ¿cómo iba a...? Si eran ellos los que nos habían masacrado a todos. Entonces, mira, ese episodio de ese caso, por supuesto que no es el general de todos. Exactamente. No es el general de todos. Pero de esos hay muchísimos. Pero yo quiero, Vicky, que tú entiendas y la audiencia entienda que las FARC no era una multinacional que tenía un departamento de contabilidad. Entonces ingresan aquí fulanos y este tiene 12 años. ¿Sabe qué problema hemos tenido en la reincorporación actual de los guerrilleros? Pregúntenle a la registraduría. No han podido cumplir plenamente porque los miembros no saben ni dónde fueron registrados, ni etcétera, porque perdieron todo contacto porque son víctimas de la violencia. Reitero, el interés de hoy es que esa página siniestra, escandalosa, bochornosa, triste y lamentable que soportamos los colombianos nunca se vuelva a producir. Yo creo... Y la G va a ser el camino. Y yo le pediría aquí al senador Amin, respetuosamente, ojalá apoyen la G, porque la G tiene un componente
básico y es la verdad plena. Y como tú lo dices, seguramente si allá les van a preguntar cuántos jóvenes tienen, pues van a decir, yo no sé qué irán a decir, pero en todo caso, si no dicen la verdad, no son acreedores de la justicia. Yo quisiera agregar Dígame, algo Jaime. de una manera positiva. Mire, mis discursos no tienen doble rasero. Yo creo que usted me ha escuchado mis discursos en el Congreso. Así es. Y en mi trayectoria pública yo nunca he distinguido entre los ampones de derecha y los ampones de izquierda. Mi discurso ha sido frentero, ha sido un discurso que ha estado movido por mostrarle al país las consecuencias y las inconsecuencias de los actos de los criminales. Yo creo que sí es bueno doblar las páginas. No quiero repetir de nuevo que hayan dejado las armas y que sin duda se reintegren a la sociedad, que debe ser generosa con esos guerrilleros de base. Pero nosotros no podemos olvidar que si en el componente de verdad, justicia y reparación, toda esa verdad, justicia y reparación va a estar por cuenta del Estado o de los entes del Estado, entonces es poco lo que vamos a hacer para que no se vuelva a reciclar la violencia de la FARC en un grupo criminal como el ELN que está pidiendo pista o mañana más tarde el BACRIM que van a exigir no menos de las concesiones que les han entregado a la FARC. Entonces es que aquí hay que decir las cosas por su nombre. Esto ha sido un acuerdo en donde toda la legitimidad del Estado se ha puesto en disposición de la FARC. Y el precio que se paga por poner de alguna manera el Estado social de derecho en favor de 7.000 personas que se reincorporen, a nuestro juicio es muy alto. Miren nada más lo que ayer aprobó el Congreso de la República cuando en un tema tan sensible como regalías, ciencia y tecnología también se está recortando dramáticamente los rubros de inversión para ponerlo en lo que se ha denominado el posconflicto. De suerte que aquí todas las entidades del Estado, y ese quizás es el mayor triunfo político de la FARC, sin disparar un solo tiro, se pusieron para hacer andar el camino de La Habana. Yo creo que eso está por verse si ese gran costo que va a pagar el país va a terminar de aclimatar la paz con la FARC o va a reciclar nuevas formas de violencia, Vicky. Yo le quiero decir, Vicky, Pero permítame un segundito, Pablo, una cosa. A mí me llamó mucho la atención que en algún momento usted dijo que los niños habían sido, muchos de ellos, protegidos en las FARC. ¿Realmente un grupo armado puede proteger a un niño? No, yo lo que creo es esto. En el campo, Vicky, la violencia era desastrosa contra todos los campesinos. Allá sí no había seguridad del Estado. Hoy, el reclamo que están haciendo, o los planteamientos que están haciendo, es que en las zonas donde estaba la insurgencia antes, ahora han hecho presencias bandas paramilitares, bandas criminales, narcotraficantes, etc. De algún modo, esa es una verdad incontrastable. Las FARC ejercía una influencia y un poder en determinadas zonas del país. Por ejemplo, las FARC era el mayor cartel de la droga en el mundo. Esa era una de las teorías de la guerra. 2 años llevan en el proceso de desmovilización, de liquidación, ya entregaron las armas. Y justamente cuando las FARC se comienzan a concentrar, se disparan los cultivos de cocaína. No, fue en los 5 años de negociaciones de La Habana. Se disparan los cultivos de narcotráfico. No fue en el último año. Se disparan los cultivos de narcotráfico. Lo mismo está ocurriendo, vi que estuve Pero usted no me contesta la pregunta, No, ya le Pablo. estoy diciendo, ya le digo. ¿Puede un grupo armado proteger a un niño, como usted lo está diciendo? ¿Los puede proteger? Pero por lo menos le garantizó si los la querían vida. proteger, ¿por le qué no los entregaron a bienestar familiar? Le garantizó la vida en la insurgencia frente a los fenómenos que volvieron tres a su familia. Claro, le garantizó la vida causando y lastimando a la familia y a los padres de ese menor. Generalmente los que estaban allí eran niños huérfanos, Pablo, que han pero sido no puede asesinados. protegerse a un niño entregándole un arma. No, eso es sí, muy pues, complicado. no tiene Yo sé cómo que ese defenderlo. escenario es muy complicado. Indiscutiblemente vi que no quiero pasar aquí diciendo que una situación de un menor en ese o en el ejército es bueno. No, por Dios, es un absurdo. Ese es uno de los hechos lamentables. Claro, Lo que no me parece adecuado
oportuno es creer que el conflicto no ha terminado. Lo que no me parece adecuado es decirle al país que un ejército de niños chirriquiticos se enfrentaba a 500.000 de soldados armados hasta los dientes. Pero si los ponían de carne de cañón. Que ahí están las imágenes de los menores abatidos. Y los soldados de 17 años que están en el ejército. Eso es como morían, en combate, cómo morían. No, pero es que usted perdóname, pero los niños del ejército fueron también protegidos y que no los llevaron a combate ni nada, sino que estuvieron en los campamentos de las FARC y sin armas. El ejército tiene unos códigos y unos protocolos para incorporar a sus filas a bachilleres, a personas mayores y entregarle un arma cuando tiene un entrenamiento. No, los 17 años. La misión es completamente diferente de un guerrillero que es lastimar a la sociedad y de un soldado que es defender a la sociedad. Sí, defendiéndola con los episodios lamentables que todos conocemos. Yo quisiera decir algo adicional, Vicky, porque nosotros presentamos el Centro Democrático 5 proyectos de ley que ya están haciendo tránsito por Comisión Primera de Senado y Cámara, uno de los cuales es justamente derogar, porque no hay posibilidad de modificar al amparo del 150 de la Constitución que le permita al Congreso derogar o modificar en cualquier tiempo un decreto expedido por el presidente en ejercicio de facultades extraordinarias. El 903, mire Vicky, ese decreto 903, voy a comenzar por decir una cosa de una gravedad realmente importante. Ese decreto 903 hace cómplice al propio presidente de la República de la operación de lavado de activos más grande del mundo, en presencia de la institucionalidad. Porque solamente poner toda esa capacidad de recursos, de bienes, de testaferros, de una fortuna criminal amasada, ahora al legalizarla bajo el amparo de un decreto expedido con esas facultades extraordinarias. Yo no sé, Santos, cómo va a hacer para decir que, como en palabras de sus mano derecha, Sergio Jaramillo, eso no fue una chambonada, que justamente en vez de poner todo ese recurso en favor, y creo que estaríamos todos de acuerdo, de las víctimas que deja ese accionar criminal, ponerlo también en una fiducia para que, como decimos en la costa, del mismo cuero salga la cobija para arroparse también la gente de la FARC. Yo creo que en esto tenemos que ser serios. El problema de la credibilidad, Pablo, del proceso de paz ha sido que como la FARC nunca le han dicho la verdad al país, el proceso no ha ganado en credibilidad. No ha ganado credibilidad. Y Santos, que debería tener el 70% de popularidad, lo que tiene es el 75% de impopularidad, porque ¿qué presidente no podría sacar provecho de firmar un acuerdo de paz en un país en cualquier país del mundo? Es que son los únicos que no creen eso son ustedes. El mundo. La tierra. Es que el libreto fue impecablemente manejado. La tierra. Desde la ONU, el Parlamento Europeo, el Papa, todos están maravillados de este proceso de paz. ¿Me deja decirle una frase del Papa? Ya termino. Diciendo, primero, ustedes, el Centro Democrático, no, las FARC no van a entregar las armas, ya las entregaron. No, las FARC no se van a desmovilizar. Pero yo no entiendo por qué estamos hablando de eso. No, las FARC no van a entregar los niños, ya los entregaron. ¿Qué justificación digo yo, Vicky? Que ya no hay guerrilla de las FARC, que ya no hay insurgencia de las FARC, que ya no tienen armas de las FARC, tener unos niños, como se insinúa aquí, chirriquiticos escondidos por allá en un cajón. Perdóneme. Antes, aquí en gracia de discusión, podría justificarse porque serían parte del conflicto. Pero ahora, ¿para qué los guardan? Perdóneme, ¿para darles tetero, para llevarles la leche? Perdóneme, no, para darles armas y ponerlos en el frente de batalla como hicieron durante tantos años. Pues sí, ya Pablo, se acabó, negar eso. Se acabó las FARC. Pero negar eso. Se acabó las FARC, Vicky, por Dios. Tenemos que convencernos se están transformando las FARC. Se están transformando. Se acabaron las se están FARC, transformando. Se entregaron todas las armas. Se desmovilizaron, etcétera. Aquí el senador Amin ha hecho unas cosas maravillosas que ojalá se repercutan en el Congreso. Hay que darle oportunidad a esos 7.000 que se reincorporen. Pero ellos votaron contra la posibilidad de que 1.200 se reincorporaran como empleados en los organismos que van a proteger. Por razones que conoce el país, Pablo. Por razones que conoce el país. La primera de ellas, que el Fast Track es un
instrumento totalmente exótico a la tradición jurídica colombiana. No, esto existe en la Totalmente Constitución. exótico. No, mi claro, señora hecho al Min. traje de la FARC. Perdóneme, Hecho- no, y hecho al para traje de la aprobar el FARC. presupuesto, perdóneme, Hecho ¿usted al traje puede de la cambiar FARC. las partidas que trajo No, el no, gobierno? hecho al traje de la FARC. Unilateralmente. Me gustaría- Perdóneme, usted puede cambiar eso el es un tema que presupuesto. como abogado No lo le puede digo, hacer. eso es un tema que como abogado le digo, Yo también ese fast soy track abogado. solamente Existe. se hizo Usted para puede cambiar como torcerle el senador pescuezo una a la- cláusula de a un la tratado Constitución internacional. y permitir- Senadora Min, y le permitir- pregunto, escúcheme. ¿usted puede cambiar una cláusula de un tratado que ¿Me firme el deja que se lo gobierno de conteste? Colombia? Claro, le Con unas pregunto. palabras del Papa, a propósito de su pregunta, que le dije que le iba a decir algo del Papa Francisco. Mire cómo de manera torticera y, diría yo, ventajosa Santos le saca a las palabras del Papa el contexto. Cuando viajó a Cuba el Papa y le preguntaron en el avión, ¿usted está de acuerdo? Búsquela ahí, en el proceso de paz de Colombia, y dijo, yo estoy de acuerdo en un proceso de paz que tenga arreglo al derecho nacional e internacional. Sacó Santos la propaganda en todos los canales públicos, cortando las últimas palabras del Papa, que el proceso de paz estaba de acuerdo, conformidad con la legislación nacional. Le cortaron la partecita internacional. ¿Sabe por qué? Porque la legislación internacional, como usted mismo lo acaba de decir, no permite que los delitos de lesa humanidad ni los más graves crímenes atroces caigan en la impunidad. No lo permite. Claro que no, para eso es la G. Por eso queremos su apoyo, para que la G funcione. Allí se van a juzgar los graves crímenes contra el derecho internacional. Los delitos de lesa humanidad. Claro, y esos senadora Min, delitos estoy hacen de acuerdo parte, con usted. uno de esos Voy a verlo a delitos, usted Pablo, votando es el la G. reclutamiento de niños. Es que por eso es que las FARC no Pero aceptan. ya no existe. Sistemático, es que fue sistemático. Existió. Y hubo muertos. Claro. Y hubo Claro, asaltos. muchos niños. Y el ejército hizo atracos, muertos, No, no. etcétera. También los hizo. Yo quisiera aprovechar estos últimos Perdóneme, minutos. Y la guaquita que se encontraron y se la repartieron entre los soldados, ¿eso cómo se llama? Una guaquita que era platica de la FARC. ¿Y quién La quién FARC se la sí tenía repartió? plata, pero Platica entonces de la ¿Quién FARC. se la 40.000 repartió? millones, no Platica son de la pobres. FARC. ¿Y quién se la repartió? Platica de la FARC. Sí, Y todos esos ¿quién se muchachos la repartió? quedaron bien judicializados. ¿A quién se la repartió? Por tomar lo que no era de ellos. Perdóneme, ¿quién se la repartió? Pero era platica de la ¿El FARC. arcángel San Gabriel? No, No, el los ejército. arcángeles fueron los que guardaron los 40.000 milloncitos. Bueno, y de eso ha habido muchas. Hay muchas, por supuesto. Bueno, lo Todavía muchas de importante ellas. es que la JEP, allí se van a judicializar todos los delitos de lesa humanidad. Si Bueno. allí hay una responsabilidad en el reclutamiento de menores, Encima tendrán de que eso. asumirla, Encima de y eso. los la hay. dirigentes de la FARC han Ahí no dicho hay nada que la que van a hacer. asumir. La hay. Ahí no hay Y nada la que van a hacer. Digamos, asumir. eso es como querer tapar el sol con un dedo. Eso No, lo la sabemos. van a asumir, lo han dicho, no solamente eso, sino otros hechos también lamentables de ese episodio. Pero los que tienen miedo son los otros, de ir a contar la verdad. No es que aquí había una guerra donde no había sino un solo contrincante, y ese era el malo. Pero mire, y se desarmaron y entonces descubrimos que nuestro país es corrupto. pero mire, Descubrimos que nuestros magistrados son un corruptos. ejemplo sirve para Hombre, la ilustrar, guerra era un buen Vicky. instrumento para tapar toda esta Un ejemplo- asquerosidad que nos conmueve a los colombianos. Pablo, un ejemplo sirve para ilustrar esto. El señor Timochenko está condenado a por jueces colombianos, tribunales colombianos, a casi 800 años de cárcel. ¿Qué tiene que hacer el señor Timochenko para no pagar ni un solo día de esos 800 años de cárcel? Ir a la JEP y confesar, ni pendejo que fuera. Claro, va a ir a la JEP, va a confesar, yo hice esto, yo hice aquello, lo que dicen las sentencias esas condenatorias fuera, y no paga un solo día de cárcel. Mire dónde está la impunidad, pero le digo algo más grave. Esa así. impunidad tiene una cerecita en el pastel, y es que le permite a ese señor que va a reconocer, habrá que ver si va a reconocer todos esos delitos, que va a pagar 0 días de cárcel, hacer política. Y si eso no es en sí mismo torcerle el pescuezo a la Constitución, que hoy no permite que quienes estén acusados por los más graves delitos, esto es de lesa humanidad, puedan aspirar a cargos públicos de elección popular, entonces, ¿hasta dónde se llegó? Mira, es que esto fue inconmensurable el daño a la senadora institucionalidad colombiana. Lo que pasa es que estamos perdiendo... Aquí se trivializó todo, o sea, perdimos de 40 se nos vista- está años de estar acabando el lastimando a la tiempo. sociedad Perdimos de colombiana y no vista que responde Oigan. había un nada. conflicto político y social Se me armado. acabó el tiempo y no hablamos de los bienes, porque ustedes estuvieron agarrados todo el tiempo. Estos 2 minutos, 1 minuto para cada uno Muy para amable, preguntar. Vicky, muchas gracias a ti. Espéreme un segundito. Faltan 2 minuticos que me gustaría aprovechar para el tema de los bienes. El país finalmente se va a quedar con la verdad de las FARC, que dice que hay una platica, pero no tanta, o con la verdad de las autoridades y las instituciones de Colombia que hablan de unas FARC inmensamente ricas. Mira, Vicky, vuelvo y te reitero. Yo lo que conozco.
Primero, es que los insurgentes, cumpliendo lo pactado, le han entregado un listado de bienes que ellos tienen al gobierno nacional. Y le han dicho al señor fiscal, que dice que él sabe que hay otros, que por favor los traiga. Eso me parece lo más... Es que peor dijera las FARC. No, le están pidiendo, le han suplicado al señor fiscal general de la Nación que por favor traiga todos esos 37 millones de dólares que habla el senador Amin, que están en Costa Rica. Por ejemplo, que los traigan. Que donde Timochenko abrió una cuenta en Nueva York, pues que traigan esos dineros, por favor. Yo le diría... Entonces, conclusión. A ver, ¿qué dice Jaime? Un minuto, ya no, se gastó su las minuto, FARC Pablo. van a entregar sus bienes, ya lo hicieron, todo lo que hay, ellos no tienen escrituras públicas, no podían ir a notarías, Claro, porque etcétera. siempre estaban en la ilegalidad y tenían era testaferros. A mí, ver, Jaime. a mí no me perturba, por decirlo de alguna manera, lo que las FARC digan. Me parece que ellos han sido coherentes en ese iter criminis, en lastimar al país, en decir siempre medias verdades, como en este proceso de paz, lo cual significa que están diciendo mentiras, por eso la incertidumbre del proceso de paz. A mí lo que siempre me ha preocupado, Vicky, es la debilidad de este lado de la mesa, en este caso, del propio jefe del Estado, olvidando su condición de presidente de la República y de representante de la sociedad colombiana, nunca le exigió nada a la FARC. Nunca. De alguna manera se contentó con entregarle una tras otra las concesiones, y por eso es que estamos viendo cómo se articuló todo ese tema del fast track con leyes sacadas del cubilete del tren de La Habana, en donde de alguna manera ese proceso y su impulso lo llevaban eran las FARC y nunca el gobierno, que iba como a destajo. De suerte que, lastimosamente, este proceso ha quedado mal construido, mal articulado, y como tiene tanta pata coja, Vicky, si nosotros no le hacemos reformas de fondo sin acabarlo, porque hay que mejorarlo, hay que reconstruir ese proceso de paz en los próximos años, yo creo que el antecedente es pésimo tanto para la institucionalidad como para la sociedad colombiana. Yo sé que ustedes van a hacer tristes el acuerdo de paz. Eso fue lo que dijo su gran jefe. Me toca terminar. No, hay que hacer Pablo, tristes el acuerdo. mil gracias por acompañarnos. Jaime, mil gracias por Muchas acompañarnos. gracias, Vicky. Oiga, A los Vicky, dos, muy y hay amable. que decir lo siguiente. Es muy importante, es trascendental para el país el desarme de las FARC, de cada hombre de las FARC. Eso no lo podemos ocultar, no lo podemos negar. Así es. Pero tampoco podemos decir que son unos angelitos de la caridad de la noche a la jamás mañana. hay que decir Tenemos que revisar nuestra historia y qué fue lo que pasó con las FARC, no solo con las Y FARC, con la otra también parte. con los Con paramilitares, la con otra el parte. Estado tal, pero no podemos decir que es que ya no pasó nada y que chao, se nos olvidó. Eso sí nunca no lo podemos hacer. No, está bien, Vicky, así es. Hay que mirar la Muchas otra gracias, parte. Vicky. Y muy amable a usted Muy y a su bien, equipo. vamos hasta las 3. Esta es la W. Ya venimos con nuestra actualización de noticias. Gracias por acompañarnos en nuestro Facebook Live. Extraditados hace varios años a los Estados Unidos con todo el escándalo que estamos viendo en Colombia. Ciertamente un escándalo penoso, un escándalo vergonzoso, lo que ha ocurrido con estas grabaciones que han revelado en la Fiscalía General de la Nación, que involucran a varios expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, pues lo deja un poco a uno con aliento de que están cayendo, pero también con desaliento frente a la justicia. ¿En manos de quiénes hemos estado los colombianos durante décadas en torno a impartir justicia? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Son todos? No, no son todos. Hay muy buenos magistrados, hay muy buenos fiscales, hay muy buenos jueces. Y sería muy irresponsable decir que la justicia toda está podrida, pero ciertamente hay unas manzanas podridas que tienen que caer, que caigan todas, porque no son solamente los que se han mencionado, de eso sí tengan la plena seguridad. Necesitamos una justicia. Colombia, es el momento de tomarnos la vida con optimismo. Postobón, tómate la vida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, son las 12 del día, 1 minuto en Colombia.
Y gracias por acompañarnos en la sintonía de nuestras estaciones de radio de la W y gracias por hacer parte de nuestro Facebook Live desde cualquier lugar del planeta. Ya veo más de 200 personas conectadas a esta hora y hoy tenemos invitados a Pablo Cruz de Voces de Paz en el Congreso y al congresista Jaime Amín del Centro Democrático. Vamos a hablar sobre las cosas que faltan en torno al cumplimiento de las FARC, en torno a los menores y a los bienes de las FARC. Seguramente será un debate, ¿cómo podemos llamarlo? Muy nutrido por tanta información que se ha conocido en los últimos días. Pero antes, mucha atención, tenemos primicia, lo habíamos anunciado. ¿Qué tienen que ver, Jairo, los paramilitares que fueron... Montañas. Llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. A esta hora me tomo la vida con optimismo. Postobón, tómate la vida. En la W, la hora en Colombia. 12 de la tarde en punto. Hoy nos levantamos orgullosos. Las razones sobran. Yo me la tomo con optimismo cuando juego con mis hijos en casa. ¿Saben qué? Yo me la tomo con optimismo cuando exploro todas las selvas de mi país. Yo sí me la tomo con optimismo cumpliendo las metas de cada día. Hermano, yo me la tomo con optimismo en cada pedalazo hasta llegar a la cima. Limpia, una justicia decente, una justicia que nos llene de orgullo a los colombianos y no de pena, como lo que hemos visto en las últimas horas. Por eso en Colombia ha caído el fiscal anticorrupción por corrupción. Y ahora denunciados estos expresidentes de corte también por corrupción. Y entonces se la han pasado durante décadas, quizás, negociando fallos, absoluciones falsas, tumbando procesos, declarando falsos inocentes. La verdad es muy preocupante. Por esa razón, muchos magistrados no se quisieron reformar en el momento en el que se planteó la reforma a la justicia. ¿Por qué? Pues tal vez porque estaban protegiendo sus andanzas y se estaban protegiendo paradójicamente de la justicia, Ojalá caigan todos, ojalá nos digan los nombres de todos, ojalá, y hay que tener en cuenta que estas personas, sin lugar a dudas, están no solo en la mira de la justicia en Colombia, sino de Estados Unidos. 12 del día, 4 minutos, excúsenme que me haya alargado. Vuelvo y digo, hay magistrados muy valiosos que hacen una valiente tarea, igualmente fiscales muy valiosos y valientes, jueces, pero esas manzanas podridas hacen mucho daño y lo peor de todo es que hace mucho tiempo se venía rumorando sobre estos nombres. No estoy diciendo que sean culpables, pero todo indica que las grabaciones de la DEA son muy, pero muy comprometedoras. Muy, muy comprometedoras. Estos personajes que han movido los hilos no solo de la justicia que imparte la Corte, sino también que metieron sus tentáculos en las otras cortes, en la fiscalía. Movían todo, todo. Salían de una corte y se metían a otra. Lo sabíamos desde hace mucho tiempo. Estos nombres, Bustos y Ricaurte,